guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buenas noches, amigos. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Advocaciones de un mismo rostro. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Carmelo Faccio, que es de lujo, ya conocido aquí en Guanatos. Damos un saludo también en controles a nuestro ingeniero Israel Trejo y gracias a ustedes por el favor de su atención. Pues amigos, esta noche tenemos un programa muy especial y un programa muy educativo, porque vamos a tratar un poco lo que es la tanatología. La vez pasada estuvimos hablando, si lo recuerdan las personas que hicieron el favor de acompañarme, estuvimos platicando sobre los temas de la advocación de la Virgen de la Dolorosa y la Virgen de la Soledad. Y comentábamos que eran como los íconos, fueron los primeros íconos de advocación, que estamos hablando ya del siglo XII, del siglo XIII, y eran como los íconos de por decir así, nacían las advocaciones en la religión católica. Entonces, pues ahora nuestro invitado nos va a hacer el favor de transportarnos, ahora sí, a llevarnos a saber lo que es la tanatología en sí, porque platicábamos la vez pasada que la figura de la Virgen de los Dolores y la Soledad es como un ícono de ese tiempo, de llevarnos y saber lo que es la tanatología, obviamente sin saber este término. Pero bueno, qué mejor que el especialista para que nos comente. Ahora sí, Carmelo, para las personas que no tenemos mucho conocimiento de lo que es tanatología, ¿qué es la tanatología? Pues bueno, principalmente saludarlos, gracias, es un placer regresar aquí a Guanatos, ya conociendo el lugar, una amistad ya con Juan también desde hace tiempo. Gracias por invitarme a tu programa y bueno, pues tanatología. La tanatología en sí es la ciencia que estudia la muerte. La muerte no como tal a nivel físico solamente, porque hay una parte de la tanatología que también hay que decirlo, que pues hay tanatólogos forenses, ¿no? El tanatólogo forense pues es el que ve las autopsias, cómo falleció la persona, y etcétera. También se utiliza ese término, ¿no? En mi caso, pues nada que ver. No hago autopsias ni nada, no soy doctor, ¿verdad? Pero aunque mucha gente me dice doctor, pero y se lo agradezco mucho, es bonito que te lo digan, ¿no? Pero, bueno, la tanatología como tal es lo que estudia el duelo por pérdida. Es importante decir que no solo es muerte, ¿no? En nuestra vida vivimos muchísimas pérdidas. Desde el nacimiento mismo se puede ver como tal, porque pues si nos imaginamos el trauma que es el nacimiento, ya para el bebé, para el feto, es una pérdida, la pérdida de un lugar seguro, calientito, oscurito, ¿sabes? En donde tiene alimento, protección, etcétera, salir a la luz. Lo primero, y se dice un poco como broma, pero realmente lo primero que pasa es, tienes que llorar para, pues, que tus pulmones trabajen, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese es el primer contacto que el ser humano tiene con el mundo frío y llegar a tener una sensación de separación también. Desde ahí, la raíz y la semillita de la idea de perder, de la pérdida, ¿no? Claramente, desde ahí en adelante son muchas, que muchas veces ni siquiera se consideran, ¿no? Ni siquiera tienen nombre. Por ejemplo, pues el niño que va desde su casa, va al kinder. Es una pérdida muy grande para el niño, puede ser muy traumático, dependiendo de cómo se trata y se trabaje, ¿no? O sea, he tenido muchas personas que en acompañamiento en el consultorio que como tal tienen todavía ese trauma arrastrando, ¿no? De que pues fueron, digamos, entre comillas, abandonados a su suerte en el kinder, ¿no? Entonces, eso claramente puede dejar heridas, ¿no? Y de ahí
todo lo que puede pasar. La Todo llega. mascota, los abuelitos, a lo mejor el divorcio de tus papás, pierdes algún amiguito, cambias de escuela, de ciudad, y etcétera, y amigos, alguna enfermedad, o sea, todo lo que es, digamos, un cambio en tu vida tiene como acompañamiento un duelo, pues, ¿no? Fíjate que se me hace muy interesante lo que nos estás comentando, porque la mayoría de las personas tenemos el conocimiento, al decir tanatología, estudio de la muerte, que nos decían también, recuerdo que nos decían, no es tanto el estudio de la muerte, sino también es el estudio de la vida para Así comprender la es, muerte. así es. Pero se me hace algo muy interesante lo que nos platicas, porque muchos de nosotros tenemos el concepto de tanatología como nada más muerte. Pero en realidad tú nos estás diciendo que no solamente es la muerte, sino es, por decir, el duelo también, lo que conlleva el duelo, Así es. y porque es el sentido de las pérdidas. Pero entonces puede ser pérdida, como lo dijiste, de una mascota, pérdida de una situación, pérdida de un amor, Pérdida del de la paz, noviazgo. pérdida de la tranquilidad, Qué pérdida de tus interesante. capacidades motorias, Sí, la vejez, la jubilación, el nido vacío de los papás cuando se van los hijos. O sea, hay toda una serie de duelos en nuestra vida sí, que realmente desde hace muy poco se empezaron pues a trabajar como tal, ¿no? Pues a clasificarlos, a darles un nombre sí. y a estudiarlos como eventos separados, ¿no? Porque claramente conllevan toda una serie de elementos, ¿no? A Sí, considerar por parte de la persona que lo padece en ese momento, que es pues, el doliente como tal, y por parte también del tanatólogo, el psicólogo que tiene un entrenamiento en tanatología, ¿no? O sea, entonces hay mucha diferencia. Y qué bien que lo dices, porque realmente al saber vivir, eh, un duelo se enfrenta de una forma diferente, podemos decir, ¿no? Que el trauma puede ser menor. ¿Mm? ok. Oye, de tu forma tú ya tienes mucha experiencia y Ujú. pues eres un tanatólogo, lo sabemos todos, eres un tanatólogo muy respetado aquí en Guadalajara, Muchas porque gracias. ya tienes una gran trayectoria. Ujú, Tu educación, digamos, de tus inicios ha sido en Milán, tú eres ujú, ujú. originario Sí, yo de soy Milán, italiano. Ujú, y así aquí es es. donde has realizado también especialidades y has Pues sí, continuado, por aquí decir como así. tal, bueno, allá el acercamiento fue desde otra perspectiva, el acercamiento al ser humano, sus necesidades, Sí, etcétera, fue desde una perspectiva más comercial, más de marketing, de publicidad, y etcétera, ¿no? Igual, pues, me fascinó toda esa parte del ser humano, cómo se comporta en unas ciertas situaciones, las reacciones y cómo en ese momento, y desafortunadamente si lo queremos ver así, pero bueno, me enseñó mucho cómo utilizarlas pues a tu favor como vendedor, ¿verdad? O sea, entonces sí, fue más bien eso. Pero aquí en Guadalajara, pues me acerqué a la tanatología clínica principalmente en hospitales. Entonces era pues como tal la tanatología que más se conoce, que sí, es justamente el despedir a una persona que ya está en sus últimos momentos, o sea, entonces la parte de con cuidados paliativos, de tener todo ese equipo de integral, desde la enfermera paliativista, el doctor, ver la parte del dolor físico de la sí. persona y la parte emocional y espiritual. Porque como tanatólogos, pues tenemos esas dos partes, ¿no? La parte emocional, pero también es un acompañamiento espiritual. A veces trabajamos también en conjunto con sacerdotes, claro, Ujú. dependiendo, pues claramente de las creencias del paciente, ¿no? Fíjate que definitivamente tenemos que tener vocación para eso, porque comentábamos, amigos, fuera Ujú, del aire, comentábamos que venimos a la misma escuela, ujú, ujú, pero obviamente yo estoy dando cuidados paliativos, yo ujú, nada ujú. más te dan así como un semestre de tantología, Sí, pero es claro, así como claro, hay muy que saberlo. superficial. Ujú, Pero platicamos fuera del aire que yo estudié cuidados paliativos, pero no ejercí. ujú, No ujú. ejercí porque me di cuenta Sí. que yo no tenía el carácter para Ujú, ejercer. ujú, ujú. No tenía el carácter. Me Sí, gustó sí, sí. estudiarlo, pero ya cuando estás, por decir así, en la parte de la batalla, ya cuando estás Ujú, ahí en el ujú, hospital, ya ujú, cuando estás ujú. ahí con el enfermo, yo me di cuenta que no era lo mío, que no Claro. podía, Ujú, que no ujú, podía, que no ujú. era fácil para mí llevar cuidados paliativos. Sí. Entonces, por eso yo lo siento muy admirable de ti, Ujú, ujú. que cómo puedes lidiar, obviamente, pues es tu trabajo, pero Claro. cómo poder
ahora sí es una pregunta así muy personal. ¿Cómo poder llevar y separar los sentimientos? Ajá. Porque mi problema fue cuando estudié cuidados paliativos que yo me involucraba Claro, con la claro, persona, claro. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo llegas a separarlo? Pues mira, esa es una pregunta que me han hecho muchísimas veces, porque pues claramente estando también en pediatría, viendo niños partir, gente de todas las edades, Sí. jóvenes, etcétera, con diferentes historias de vida, entornos, familias, y etcétera, porque todo lo que conlleva también la historia personal de una persona, de cómo llegó ahí, también pues la llegamos a saber, ¿no? Pero bueno, lo que yo les contesto a todos es que hay que entender cuál es mi rol ahí. Sí. O sea, puede parecer muy, muy cínico en el comienzo, y eso claramente lo acepto, pero yo no puedo pensar que al yo llegar y sentir dolor por la persona, ese dolor se le va a quitar a la persona. Sí. ¿Sale? O sea, si yo llego y me siento mal, son dos personas que se sienten mal. Sí. Entonces, realmente la persona sigue ahí. Puedo hasta empeorar a lo mejor su condición al yo llorar mucho, sentirme mal, huir y etcétera, ¿no? O sea, entonces claramente es un entrenamiento, es una práctica. Las primeras veces me ha pasado unas cuantas veces congelarme, no saber qué decir, no saber cómo estar, sobre todo pues, cuando te encuentras el paciente que a lo mejor no puede hablar por una cierta situación médica que tenga, ¿no? Y entonces el que tiene que hablar eres tú, y las primeras veces es como, tengo que sacar la frase del año, ¿sabes? Así como, sí. No, que se le ilumine el rostro. Porque y dices, claro que no. Recuerdo que nos decían, no puedes llegar a preguntar cómo estás. No, claro. O no puedes llegar a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? O sea, no puedes hacer eso. Así es. Entonces, buenos hasta días, la fecha, ¿no? me cuesta mucho trabajo, Claro, ¿no? claro, me claro. cuesta mucho, pero entonces, ¿cómo llego? Es que a nivel social es normal decirte, hola, sí. Juan, ¿cómo estás? ¿No? O sea, sí. Y bueno, claramente la persona te dice, pues, ¿cómo crees que estoy? ¿No? O sea, ahí cierras todo. O sea, realmente se cierra la persona. Pues lo que yo hacía y lo que yo, pues en varios talleres que doy y a veces diplomados como docente, pues lo que yo les digo principalmente es llegar, te presentas, hola, no, hola, bueno, ni buenos días, hola, mi nombre es. Tampoco buenos días. No, tampoco, porque para ti puede ser un buen día, pero el y una paciente persona a veces, que ya se está muriendo a veces, claro, no porque va a ser buenos días. Aparte dependiendo de en qué fase del duelo está la persona, porque hay unas personas que realmente ya cuando tú llegas, o sea, es que no sabes. Entonces tienes que investigar, y la investigación previa es ir un poquito despacito, digamos, ¿no? Entonces es, hola, mi nombre es, ¿no? Vengo a platicar contigo sobre la situación que estás viviendo desde un punto de vista emocional, ¿no? Y la pregunta mágica es, ¿qué sientes? O sea, no cómo estás, o cómo te sientes. O sea, hay que hacer una pregunta abierta. O sea, la persona no te puede contestar sí, no, bien, mal, porque tú dices, ¿qué sientes? Y ahí es como una llave. O sea, abres la puerta de las emociones de la persona, porque ahí cuando empiezas a decir, ¿qué sientes? La persona automáticamente empieza a llorar. El 99%. Y entonces ahí sabes que ya entraste, ¿no? Y entonces ahí, bueno, hay que aplicar una escucha activa, hay que ver algunas señales de en qué, o sea, hacer un cierto diagnóstico, digamos, ¿no? De en qué fase del duelo encuentras a la persona, qué emociones mayormente está expresando la persona, porque te encuentras una persona muy enojados, por ejemplo, ¿no? Sí. Y pues de parte del tanatólogo principalmente es validar lo que la persona siente sin juzgar, sin minimizar lo que está sintiendo, porque claramente entre amigos, primos, vecinos y eso, todo va a estar bien. No, nunca decir eso. Lo típico, ¿no? ¿verdad? Échale ganas. A eso iba también, ¿no? Claro. ¿De dónde saco las ganas? Así es. O qué significa echarle ganas, ¿no? Sí. O sea, claramente que nadie se ofenda si lo ha hecho, porque pues es bastante común que digamos eso, ¿no? Y lo decimos con todas las buenas intenciones del mundo, pero claro que a nivel profesional no es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, pues sí hay que tener un poco de cuidado, eso te lo da la experiencia, porque realmente las primeras veces, pues claro que entras pensando, voy a traerle luz, ¿no? Y buenos días, y no sé qué, y pues dependiendo, a veces te va muy bien y a veces te va muy mal, ¿sabes? Pero bueno, todo es experiencia, ¿verdad? Fíjate que estaba leyendo
que la tanatología como tal, como ciencia, sale a relucirse, por decir así, en 1909, Ujú, con un doctor ruso ujú, que después recibe el premio Nobel en 1908. ujú, Pero en realidad comentábamos también, amigos, afuera del aire, y me comentabas algo muy interesante. ujú. O sea, es que la tanatología como término, a lo mejor lo empezamos a usar en ese Así tiempo, es, así pero la es. tanatología en sí se ha realizado desde siempre, ¿no? Desde el ser Claro, humano. por supuesto, desde que empezamos a hacer ritos funerarios, o sea, a enterrar a los Sí, cadáveres, desde ahí empieza la tanatología. O sea, ¿por qué? Porque dejamos de, bueno, podemos decir que empezamos a distanciarnos del reino animal sí, al respetar el cuerpo pues, de los seres queridos. Y bueno, hay claramente pruebas científicas que también hasta algunas tipologías de monos ujú, hacen unos ciertos rituales, sienten emociones, es algo social, ¿no? Y de hecho, ahí es la importancia también de como tal de la tanatología y de enseñar que es importante el rito funerario. sí, Es importante, ¿por qué? Porque la misma comunidad se ayuda en esas situaciones, ayuda al doliente, a los familiares que quedan, pues, sí, ¿no? Y hay sociedad, culturas que hacen más o menos, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde los 50 aproximadamente, que se empezó a decir que era mejor morir en hospital que en la casa, ¿no? O sea, todo ujú, por una serie de situaciones médicas, pues, sí, ¿no? Claramente, pues, de cuidados médicos y todo, ha traído esa diferencia, ¿no? O sea, en donde era lo más normal era morir en tu casa. Hasta hay muchas culturas en donde cada año sacan los huesos, por ejemplo, y cosas que nosotros no hacemos, ¿no? sí, O sea, entonces, es decir, la muerte tiene toda una serie de formas, ¿no? Del ser humano de enfrentarla, pero claramente el hecho de que nos dimos cuenta de que existía la muerte, ahí fue el real comienzo de la tanatología, ¿no? Un término, sí, sí, ujú, sí, fue en ese momento, ¿no? En donde pues también hubo un boom de sí, psicología, de psicólogos y todo en toda Europa, digamos, ¿no? O sea, entonces claramente ahí se empezaron a preguntar por qué cuando muere alguien nos sentimos así, ¿no? O sea, sí. entonces ahí fue el estudio o sea, como tal, tanatología, pues el estudio ¿no? De Thanatos, que pues el dios griego de la muerte, ¿no? Desde ahí, pues pusieron el término, pues, ¿no? Sí. Oye, Carmelo, ¿y tú que tienes experiencia, obviamente, en Europa y Ujú, obviamente aquí en México? ujú, ¿Es diferente vivir la tanatología en Europa a vivirla en México? ¿Es la manera diferente de ver la muerte? ujú. ¿Es Pues bueno, distinto? sí y no, es decir, lo que siempre les digo también a los varios muchachos que tengo el gusto de platicar y de enseñarles a lo mejor la materia a veces, es que si lo podemos hacer en un lugar, lo podemos hacer en otro lugar del mundo. Es decir, el ser humano como enfrenta la pérdida, digamos que tiene muchas cosas en común, Sí, ¿no? Em, pero a nivel cultural, claramente México es conocido en todo el mundo por pues no queremos decir venerar la muerte, pero de sí, bromear con la muerte, sí, de jugar con la muerte, de hacer unos altares hermosos y todo festividades sí. fuertes, ¿no? Cosa que en Italia, por ejemplo, no es así. No lo ven así. Pero No, estarás de acuerdo, yo a veces siento, están un poco más qué asustaditos. tanto es la fiesta, qué tanto es el altar? Pero ya enfrentarnos Sí, a claro. la realidad de la muerte es otra cosa. Sí, por Uno eso te como digo, o sea, mexicano muy fácil, ¿no? Ay, ajá. sí, nos burlamos de la muerte y nos reímos, Sí, sí, pero a la sí, mera sí, hora la hasta que muerte no es te igual toque, ¿va? aquí, allá y en China y todo, ¿no? O sea, Así es, o sea, realmente el duelo como tal es mundial, o sea, es humano, sí, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, nuestro sistema de pensamiento, la pérdida se interpreta como, pues como tal, o sea, así se dice, pérdida, sí, perder, estoy perdiendo, entonces me han llevado, se ha ido algo, y tengas o no una creencia religiosa, eh, sientes un duelo de todas formas. sí, O sea, como tal, es decir, hay diferentes rituales. Los rituales sí son diferentes, sí, pero realmente lo que el ser humano en sí experimenta es no es igual, pero
es muy parecido. Fíjate ¿no? que es muy interesante lo que dices porque desmiénteme si me equivoco. Ujú. Yo siempre tengo el dicho, o siempre he pensado eso de que yo siempre les digo, vivir la muerte duele y el dolor pues es en Ujú, general, ujú, pero si tienes una creencia o una fe, ujú, duele menos. ujú. ¿Estás de Bueno, acuerdo con eso o mira, estoy erróneo yo en eso? no, bueno, digamos que pues personalmente no me gusta generalizar, ¿no? Porque claramente veo caso por caso y entonces no puedo tener una estadística tan cierta Sí, o decir la persona que tiene fe sufre menos de la persona que no tiene fe. ¿Por qué? Porque realmente a veces le damos una responsabilidad a Dios, por ejemplo, de tomar algunas decisiones, ¿no? sí, Y no siempre eso nos hace sentir bien. ¿Sale? O sea, es decir, ¿cómo utilizo mi fe? Realmente, ¿qué es para mí la fe? ¿Sabes? Porque la fe puede ser, y yo te digo de forma muy personal, como yo la veo, ¿no? No sí. se trata de una religión en sí, pero como tal fe significa estoy tan tranquilo, tan en paz, que realmente no necesito nada. Eso significa que no necesito una cierta explicación, Sí. no necesito caer en el sufrimiento, no necesito hacerme daño a mí mismo a través del fallecimiento de alguien más, porque también hay que entender algo importante. Cuando ves a un doliente que sufre mucho, es porque, digamos, ahora sí, a un nivel de estadística, la mayoría de los que sufren mucho por un duelo es porque se han quedado con algún pendiente, con el fallecido. Ok. Y entonces pues empezamos con que hasta hay dichos, ¿no? El hubiera no existe, cuando Sí, para mí existe y duele un montón, y es como una enfermedad, o sea, como tal te carcome el hubiera, porque él le hubiera sí, dicho o no le hubiera dicho, hubiera estado ahí más tiempo, ¿sabes? Esas son las cosas que realmente más te duelen, más allá del hecho de que la persona se ha ido, ujú, te duele contigo mismo, y ahí empezamos con culpas o victimismos, ¿sabes? O sea, entonces ahí ya la fe tiene poco que ver, sí. y desafortunadamente a veces se utiliza como frases que a nivel social, al igual que échale ganas, es la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios, está con Sí. Dios ahorita, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que se sugiere no decir a los niños de una forma Exacto, tan... porque pues qué concepto No lo se crean entienden, de Dios, ¿no? así es, van a pensar que Dios es malo Sí. y que se lleva a la gente buena, ¿no? O sea, entonces hay que tener muchísimo cuidado cómo utilizamos algunas frases y algunas palabras, ¿no? Fíjate que me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que no nomás es mía. Ujú, Es una pregunta que varios nos hacemos. Al contratar a un tanatólogo, ujú, por decir así, de mi parte, si yo te contrato, ujú, como que a veces creo que me vas a solucionar la vida. ujú, Digo, ay, lo contrato y ya el dolor me lo va a quitar. ujú, ujú, En ese aspecto, sí me gustaría que nos dijeras qué puede hacer un tanatólogo ujú. y qué no puede hacer un tanatólogo. No Mm, sé si me Muy expliqué. buena pregunta. No, claro, por supuesto, muy buena pregunta. Mira, hubo personas que llegaron y me da risa porque, pues, digo, sin menospreciar el dolor de nadie, Sí, pero puedes hacer que se me olvide ese dolor y, híjole, o sea, es así como, vamos pensándolo, ¿no? sí, ¿Es posible olvidar a una persona? Pues yo creo que no. No, o sea, no es posible, no hay medicamento, no hay nada. Bueno, drogas tal vez, pero pues no se trata de que yo sí, medique a nadie, ¿no? O sí. sea, entonces, claramente, ¿qué hace el tanatólogo? El tanatólogo es acompañante, es acompañamiento. O sea, es decir, creo que todos al final de cuentas nos hacemos compañía, Sí. ¿sale? Porque nadie puede entrar en tu vida, ser tú por un tiempo, trabajar en tu interior por ti, dejarte tu mente bien, así limpiecita, cuidadita, ordenadita. Sí, Ah, bueno, Juan, regresa a ti, ¿no? No podemos intercambiar vidas, ¿no? sí. Entonces, lo que siempre le digo a las personas, pues es que claramente vamos caminando juntos, pero tú tienes que caminar. Yo, aunque quisiera, no te puedo arrastrar. Y ahí venimos otra vez a lo de antes, ¿te fijas? O sea, Sí. si yo no puedo caminar por ti y yo no te puedo arrastrar, significa que yo no puedo llevarme tu dolor conmigo. Y es algo que le digo muchas veces a las personas, ¿sabes qué? Me encantaría de verdad tener el poder de quitarte ese dolor. Me gustaría, ¿por qué no? Sería un don muy bonito y muy hermoso.
Pero bueno, si queremos hablar ahorita así de religión, pues, ¿qué pasó hasta con Jesús de la mujer que tocó el manto y se curó? Que le dijo él, fue tu fe la que se curó, no fui yo. Sí. Ni él pudo. Tu fe te ha ¿Por qué? salvado, Así tu es. fe te ha... ¿Sí? ¿Por qué no? Porque mira, y eso es una creencia mía, que como sea no soy sacerdote ni nada por el estilo, pero realmente al Dios darnos el libre albedrío, también significa que Dios te tiene fe a ti, de que tienes todas las herramientas necesarias para poder enfrentar una situación que es por demás natural. Sí. ¿Sale? O sea, son ciclos que terminan después de un tiempo, con un acompañamiento, con personas que en mi caso se han querido preparar para poder apoyarte, ¿no? O sea, entonces se trata de que el duelo llegue a ser una oportunidad de crecimiento para la persona. Sí. Y por eso yo invito a todos que se acerquen, o sea, es decir, yo lo hago por vivir, entonces pues yo claramente cobro mis honorarios, pero hay muchas asociaciones que si no tienes la posibilidad de pagar, no importa, busca, hay mucha ayuda, y aquí, mira, aquí Guadalajara, a nivel México, es de las mejores en lo que trata de tanatología. Hay un montón de gente preparadísima, de verdad súper preparada, que te puede apoyar. O sea, en todos los ámbitos que me digas, ¿no? O sea, sí, desde maestros, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, doctores, paliativistas, o sea, sacerdotes, hermanas, monjas, o sea, hay de todo aquí. Realmente hay una preparación increíble en Guadalajara. Cada año salen centenares de personas de todos los diplomados que hay y hay gente muy bien preparada. Fíjate que también me viene ahorita una pregunta muy especial. Tú como tanatólogo, si te contrata un tercero, obviamente me imagino que tú preguntas la situación, cómo está, qué tiempo. ¿Qué pasa si una persona te contrata directamente a ti? ¿Qué preguntas llega haciendo un tanatólogo para poder meterte ahora sí? Porque yo lo comparo tu trabajo como un tipo sacerdote. Porque ¿por qué? Porque llegas hasta el alma de la persona. Tú tienes que ayudar desde el alma, desde el sentimiento de la persona, para que esa persona por sí sola ponga de su parte para salir, Así ¿verdad? es. Porque si no pone nada de su parte, pues obviamente tú no puedes hacer nada, ¿verdad? Depende de esa persona. Es. Pero ¿qué preguntas hace un tanatólogo? Pues bueno, principalmente, pues, ¿por qué quisiste acudir a mí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú crees que yo pueda hacer por ti? O sea, claramente, ¿no? Y desde ahí veo ya la idea que tiene la persona. Eso ya me da una idea a mí de qué nivel de conciencia tiene la persona con respecto a su proceso, a lo que está sintiendo, a lo que ya ha hecho, qué conocimiento tiene de la tanatología, ¿sabes? Porque es bueno preguntar antes, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre el tanatólogo y el psicólogo. O sea, entonces, en el momento en que yo veo que la persona no necesita un acompañamiento como tal de tanatología, porque no está viviendo un duelo, a lo mejor está en depresión desde hace mucho tiempo por cuestiones de infancia o X, ¿no? O sea, por muchas razones, pues yo lo derivo con psicólogos. Y hay psicólogos que me derivan pacientes a mí. O sea, entonces me encanta ese trabajo en conjunto que está hermoso. O sea, eso realmente. Que dices, también te lo iba a preguntar. Entonces, quiere decir que va, ahora sí como decimos los mexicanos, va junto con pegado. Por supuesto. O sea, va de la mano el psicólogo con el tanatólogo. Sí, y el doctor y el paliativista también. O sea, muchos doctores me hablan para que vaya a los hospitales como tal a ver al paciente. ¿Por qué? Porque pues ya ellos llegaron pues a hacer todo lo que quieran en sus manos y de la medicina hacer. Yo hablo también con el doctor, también el doctor tiene inquietudes, también el doctor se siente mal a veces, tiene pues claramente que enfrentar el fracaso, a veces, no todos los doctores, o sea, dependiendo también de qué tipología de doctor es, qué especialista es, ¿no? Pero claramente hablo mucho con los paliativistas, hablo mucho con oncólogos sobre todo, porque pues todo lo que es cáncer, ¿no? Y pues, y también con ellos, hago un trabajo también con ellos, de acompañamiento al doctor mismo, pues, ¿no? Para que, como decías tú hace rato, pues es que después de muchos años, desafortunadamente, puede llegar una persona a estar tanto tiempo en el ambiente a volverse
poco frío y distante, ¿no? Sí. Yo soy partidario de que sí hay que hacer contacto, hay que hacer clic con el paciente. Sin embargo, no es después el paciente que te tiene que tranquilizar a ti. O sea, siempre hay que tener nada más esa idea de qué rol tienes, ¿no? O sea, ¿a qué vas ahí? ¿Sale? Nada más es eso. Entonces, teniendo bien presente eso siempre, creo que es más complicado que te enganches de una forma, pues digamos, entre comillas, negativa para ti, ¿no? Con la muerte de alguien. Excelente. Bueno, amigos, pues está muy interesante esta plática. Gracias, Carmelo, que estás aquí con nosotros, que nos acompañas, porque nos ilustras acerca de estos términos que a veces hasta nos dan miedo, tocar estos temas. Bueno, pues amigos, nos vamos a unos comerciales, nos vamos a unos pequeños comerciales y lo esperamos contar con el favor de tu atención. Y al regresar, me gustaría preguntarte, ¿un tanatólogo da medicamento o no da medicamento? Pero regresando al comercial, me contestas. Muy bien. Gracias por el favor de tu atención. Audio Jungle. Audio Jungle. Amigos, les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios: psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de Theta Healing, hipnosis clínica, Reiki tibetano, Reiki angélico y Reiki Karuna, barras de access, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313 1903 97. Abundia Holistic. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino. A veces no entendemos cómo debemos ser los hombres con las mujeres. ¿En qué momento cambió todo? Recuerdo que mi papá solo exigía porque el que paga manda, decía. Y a mi mamá la recuerdo siempre limpiando, lavando, cocinando, cuidando de todos. ¿Y a ella quién la cuidaba? Yo por eso decidí que quería hacerlo diferente. Es tiempo de cambiar. Dejemos el machismo. Seamos distintos. Y mujeres. Gobierno de México. Bueno, amigos, pues regresamos a su programa, Advocaciones de un mismo rostro. ¿Y qué te parece si mandamos saludos, Carmelo? Claro que sí. Mandamos saludos a Valentín García, saludos por el programa, saludos para Advocaciones de un mismo rostro, saludos para el gran Carmelo, ¿qué tal? Ya se extrañaba, y un gran saludo porque al maestro gordo después de las fiestas. También mandamos saludo a Daniel Alberto Berumen, saludos para el programa desde Ciudad de México y para los panelistas. También nos manda saludos Fernanda Morales, saludos para el programa de Advocaciones de un mismo rostro, saludos para el tanatólogo Carmelo Facio y saludos para Juan Alberto Hernández por estar teniendo invitados de lujo. Saludos a Roberto Arce, saludos desde Los Ángeles, California, saludos para el filósofo Juan Alberto y el tanatólogo Carmelo Facio. Saludos, Saludos
invítelo más seguido. Ya está. Claro, con Te voy a mucho gusto. comprometer, porque no creo que nos vaya a dar el programa así como para Hay terminar. mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. de qué hablar. Hay Pero mucho de qué hablar y tenemos mucho que aprender. también pueden poner temas, tal vez nos pueden ayudar, ¿no? Y decir, ¿qué Sí. tal ese tema, no? Y podemos hacer puedes hacer tú más bien una especie de encuesta, Fíjate ¿no? que también siempre ¿Qué les he más dicho les eso, que nos gustaría, digan no? ellos qué Ujú, tema les claro, gustaría. claro. También nos manda Jimena Ramírez, saludos desde Zapopan, al maestro Juan Alberto y al tanatólogo Carmelo Facio. ¿Lo pronuncio bien? Sí, bueno, es Fazio. Facio. Es como con Carmelo más- Facio. Disculpen por mi italiano. No, que pero es todo bueno. el mundo aquí es fácil, está bien, ya me acostumbré, la verdad. Ya Ok. 18 años aquí en México, así que ya. Perfecto. Pues teníamos una pregunta La para ti. pregunta, sí. La pregunta, ¿un tanatólogo da medicamento o puede dar alguna cosa de paliativos Bueno, o qué? como medicamento como tal, no. No. No, porque Nada. pues, no, pues no tenemos la capacidad como Sí. tal, porque no somos doctores, ¿no? Sí. Pero pues como decíamos afuera del aire, pues que un tecito del famosísimo de me vale madre, ¿no? O sea, eso bienvenido Un sea. paliativo que sea todo Sin nos exagerar, queda. ¿no? Claro, y digo, cualquier cosa que Sí. no sea invasiva para tu cuerpo, o sea, que no sea Sí. un medicamento que necesita receta, pues adelante, ¿no? O sea, es decir, qué sé yo, un masajito y alguna terapia alternativa que no tenga peligro y etcétera, puede ser complementaria. Aparte, tengo también pacientes que van con psiquiatra, el psiquiatra me los manda o ellos mismos vienen y se lo comunican al psiquiatra y están Sí. tomando lo mejor medicamento, ¿no? Ok. Lo único que yo les quiero decir y de verdad de corazón, no se automediquen. O sea, porque también es algo importantísimo, porque muchas veces en el mismo sepelio de una persona Sí. o en una situación, no sé, te estás divorciando o algo, ay, amiga, fíjate, esa pastillita a mí me funcionó y me la dio el psiquiatra hace 10 años y todavía la tengo ahí, ¿sabes? Sí. O sea, cosas Sí, así sí. no las hagan porque le pueden hacer muchísimo daño a una persona. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Sí. Las dosis las tiene que dar un doctor capacitado Sí. y todo, porque pues realmente puede que te haga mucho daño. Y a veces, pues claramente un medicamento psiquiátrico en dosis muy altas puede impedir que tú trabajes tu propio duelo. Entonces, ahí se puede volver también lo que se le dice en tanatología un duelo crónico o un duelo congelado. O sea, entonces la persona quiere sentir, pero no está capacitada porque su cuerpo está bloqueado, pues, ¿no? Porque a lo mejor se automedica o la dosis es muy alta, ¿no? Entonces, por eso es la necesidad de tener un trabajo en conjunto con diferentes especialistas, ¿no? Sí. Eso es uno de mis sueños también, que la tanatología realmente siga siendo más y más reconocida en el ambiente y pues si podamos tener ese trabajo en equipo, ¿no? En donde pues yo pueda tener la facilidad de hablar con el doctor, de hablar con el psiquiatra y decirle, mira, lo que la persona me expresa es esto y esto y esto, ¿no? Okay. ¿Qué podemos hacer? Le puede bajar las dosis, le puede cambiar, porque también, ojo, o sea, pueden venir conmigo unas cuantas sesiones y dicen, ya me siento mejor. Ya no voy a tomar el medicamento. No, a ver, ve con el especialista que te dio el medicamento para que te dé un plan para poder bajar la dosis poco a poco. Esos son medicamentos a largo plazo, o sea, realmente no puedes dejar un medicamento psiquiátrico de un día para otro, porque pues en unos 15 días, 20 días, un mes o 2 meses vas a tener una recaída muy fuerte. Y ahí pues vas a pensar que regresaste a lo mismo de antes y etcétera. Entonces hay que volver pues a fomentar la confianza en la persona, ¿no? Y puede tardar mucho tiempo o la persona puede llegar a hacer pues algún acto de autosabotaje o herirse a sí misma o pues accidentes, violencias, o sea, hay muchas cosas que se han visto. Entonces, es tener esa conciencia de no darle a alguien un medicamento que a ti te funcionó. Sí. O sea, hasta, digo, si es un paracetamol, bueno, porque tienes temperatura o algo así, bueno, está bien. Pero todo lo que viene con receta no se puede así regalar o compartir, ¿sale? O sea, es importantísimo. Oye, algo que quisiera preguntarle, me acuerdo, Carmelo, que en el duelo
Ujú. se viven etapas, Ujú. que le llamamos etapas del duelo. Ujú. En la tanatología se viven también etapas, me imagino. Es Ujú. pregunta la que te hago. ¿Se viven En- etapas en el paciente? ¿Son diferentes sí, sí, etapas las que claro, vive? por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, bueno, muchas veces nos em, atenemos como tanatólogos a las famosas etapas del duelo de la Elizabeth Kubler-Ross, que pues bueno, eso están hacia el paciente terminal realmente, ¿no? O Ujú. sea, desde que tiene un diagnóstico hasta que llega a fallecer, hay toda una serie de fases que sí podemos ver muy claramente en el paciente, ¿no? Eso es importante para nosotros saberlo porque podemos llegar y decir, ah, ok, ese paciente está en la tal fase, ¿no? Entonces, saber cómo tratarlo. Pero por lo que es el trabajo como tal de un proceso de duelo, ahí hay otros enfoques que también podemos utilizar, que por ejemplo hay otro enfoque que son las tareas Sí. de otro autor, ¿no? Que se llama William Gordon, o sea, son 4 tareas que pues podemos compartir sin ningún problema, no es un secreto, lo pueden buscar en el Sí. Google si quieren, ¿no? O sea, y realmente pues lo que ese autor nos comparte es cómo poder enfrentar con la persona, guiar a la persona a través de un cierto proceso. Les dice tareas, ¿por qué? Porque las ve como un cierto objetivo adentro de lo que es el acompañamiento con la persona. Hay que llegar a esas 4 tareas hechas, ¿no? Que la primera es Ok. aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? O sea, ¿qué significa? Aquí, como terapeuta, ayudas al paciente o al doliente a aterrizar en su presente, ¿no? Y decir, ok, acepto lo que está pasando. ¿Eso a qué sirve? Que se nos quite la negación, Ujú. la fase de shock del comienzo, y etcétera. O sea, que la persona entienda que sí es cierto lo que está pasando, ¿no? Parece muy sencillo, pero no lo es, porque Me muchas veces imagino. lo negamos y lo Sí, me seguimos imagino. negando, Sí, es o sea, cierto. por Es que no es fácil. en el número de tiempo, ¿no? O Sí. sea, realmente en un duelo sano, digamos, que así se les dice, el duelo que es un poco más lineal que los otros, ¿no? De una persona que a lo mejor no tiene pendientes, ¿no? Lo que decíamos hace rato, vivió todo el proceso de forma presente y etcétera, pues la negación puede durar, no sé, unas horas a unos días, máximo un par de semanas, ¿no? No sé si les ha pasado, seguramente les ha pasado a muchos de los que nos están escuchando, abrir los ojos y pensar que fue un sueño, ¿no? Que no es cierto que está pasando eso y ahorita despierto y veo y ahí está la persona, ¿no? Por ejemplo, de cualquier pérdida me digan, ¿no? O sea, también hasta una pérdida de trabajo, pues, ¿no? Sí. De ahí, pues, lo que ese autor nos comparte es ayudar a la persona o invitar a la persona y dejar que la persona sienta. Entonces, esa parte y esa fase es un poco más complicada, entre comillas, porque no hay un tiempo en específico para eso. Ahí es donde la persona va brincando entre diferentes emociones, desde una tristeza profunda, puede pasar al enojo, puede pasar a la indiferencia, Sí. puede pasar a la evasión, a la euforia. O sea, realmente ahí de nuestra parte es entender qué es lo que significa la tercera, llegar a la tercera, ¿no? Ok. O sea, que la tercera es empezar a hacer planes, digamos, ¿no? Entre comillas, es Sí. así. O sea, voy haciendo planes donde la persona no está. O sea, entonces empiezo a adaptarme a un entorno donde no hay eso que he perdido, que puede ser una persona y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En una persona que ha perdido a una pareja, ¿ok? ¿Qué es lo que en la casa se hacía? ¿Qué es lo que hacía esa persona? ¿Qué es lo que tengo que hacer como tal en mi vida para seguir viviendo? Pues, ¿no? Y empieza a planear Ok. por sí misma o con los miembros también de su familia. Ahí es bueno, por ejemplo, también, y es algo que hago muchas veces, grupos familiares, en donde entre los diferentes familiares, los más allegados, etcétera, vamos platicando haciendo un grupo en donde, bueno, ok, ¿qué siente cada uno? ¿No? Y ahí pues como tal hacen un compromiso entre ellos, ¿no? Y es como una negociación como Sí. tal, porque de hecho negociamos, ¿no? ¿Qué sientes, qué necesitas y qué ofreces tú como miembro de esa familia con el rol que tú crees que tienes
o el rol que tú quieres tener en ese momento, Ok. porque pues ha cambiado toda la dinámica familiar, ¿no? Sí. Entonces los roles puede que se tengan que mover un poco, modificar y etcétera, ¿no? O sea, para que todo se lleve a cabo como debe de ser. Y de ahí pues vamos a lo último, que es básicamente, es casi una consecuencia, ¿no? O sea, ya ahí la persona ya de por sí misma se da de alta. ¿Por qué? Porque es, bueno, ok, voy a recolocar lo que he perdido y sigo viviendo. ¿Qué significa recolocar? O sea, es ¿dónde está esa persona? Ah, ya está en el pasado. Hay muchas veces es cuando ves que la persona está lista para entregar las cenizas, para ya dejar ir a alguien. Por eso Sí. también se sugiere que no sea tan rápido el deshacerse de la ropa. Y sé que ahorita muchos iban a preguntar eso, o se iban a preguntar eso, ¿no? ¿Y cuándo puedo yo quitar el cuarto de las cosas, o sea, quitar las cosas del cuarto, del closet, y etcétera? Porque muchas veces ni siquiera queremos abrir esa puerta Sí. del cuarto de alguien, o queremos deshacernos en días de eso. Ya hay que ir ya y para seguir, ¿no? O sea, para todo hay un tiempo. Sí. Y sobre todo aprender, por eso es importante el acompañamiento, aprender que Juan tiene un tiempo de duelo, Carmelo tiene otro tiempo de duelo Sí, no es y lo mismo Paco en todas tiene las otro, personas. ¿sabes? O sea, realmente no todos Sí. tenemos la misma forma de enfrentar eso, ¿no? La misma manera, la misma capacidad tal vez, pero no se trata de competir. Sí. No, a mí ya me pasó y tú todavía estás llorando. No, pues ya déjalo ir, pues que no descansa. No, o sea, cosas así que decimos y que, por favor, no digan eso. ¿Por qué? Porque pues la persona tal vez no tiene la misma, y no es capacidad entendido como más o menos capaz. Sí. O sea, lo que pasa es que, mira, la intensidad misma del duelo y por definición depende de qué significado y qué apego le teníamos a la persona o la situación que hemos perdido. O sea, entonces, ¿qué significa? Si yo le daba mucho significado a la presencia de una mamá, de un papá, de un hermano, de una pareja, que era para mí, Sí. claramente para otra persona era otro rol. Entonces no podemos comparar un duelo, no se compara el dolor. ¿Mm? Carmelo, Hay para sin hablar duda, horas y yo sé. sí, y de Hay hecho, mucho que fíjate decir. que ya casi se nos acaba el programa y te voy a Ujú, comprometer, ujú. porque nos quedan Bueno. muchas preguntas. Bueno. Carmelo, sin duda alguna, el decir Carmelo Facio, Faccio, Carmelo Faccio, sin duda es, tú en Guadalajara ya eres un tanatólogo muy reconocido, lo sabemos todos, aquí lo están mandando los Esperemos que mensajes. sí. Claro que sí, Y eres para muy bien, reconocido ¿sabes? aquí en Guadalajara. Que luego- En todas esas etapas que esa experiencia que tú tienes, Ujú, ujú, ¿qué es lo más difícil en la tanatología en la persona? ujú. ¿Qué es lo más difícil de superar? ¿Cuál es la etapa más difícil? En general, por decir así. Tú acabas de decir que son diferentes Sí, para las sí. personas, pero ¿qué es lo Claro. más difícil para superar? Pues yo creo que lo más difícil es como tal soltar y dejar ir. O sea, es hacer un plan nuevo. O sea, realmente tenemos esa capacidad, o no sé si es capacidad, a veces es un impedimento, pero la mente quiere rutina, se acostumbra a una cierta forma de... Entonces, cuando después de muchos años, por ejemplo, parejas que llega la persona y dice, son 40, 50 años que estaba con esa persona, para bien o para mal, con problemas, lo que tú quieras, pero ahorita, ¿quién soy? ¿Sabes? Sí. O sea, entonces aquí como tal, no nos podemos preparar una pérdida. O sea, muchas veces la gente cree que al estudiar eso se prepara para perder a alguien. No es tanto así. Pero claramente, si tú trabajas en tu interior, estás bien contigo, eres feliz por el simple hecho de existir y ser tú, Sí. y con los demás, en lugar de necesitar al otro, entonces lo que más duele es una pérdida que viene de una codependencia. Eso seguramente la codependencia es lo que más duele, ¿sale? ¿Por qué? Porque es un pendiente constante con alguien más, ¿no? Si tú estás, yo me siento. Si tú estás, yo estoy. O sea, entonces también es algo bastante normal y le damos una connotación súper romántica de que, ay, mis papás no pueden estar separados, ¿no? No sé si es tan positivo para ellos en el momento en que uno de los dos se va antes que el otro, ¿no? Qué tan saludable, ¿verdad? Así es. Entonces, lo más saludable es
plenitud contigo, ¿chale? Contigo por el simple hecho de existir, de ser, de tener vida y etcétera, ¿no? De ahí Sí. lo que tú vibras, lo que tú sientes, lo que tú eres, lo compartes con los otros. Entonces el hecho de compartir no tiene pendientes, no tiene el hecho de que debe de ser para siempre. Ya le entendemos que pues en un momento dado las cosas se acaban y cuando se acaba pues yo puedo despedir a la persona, puedo dejar ir a la persona porque realmente trabajo y sé lo que es el amor incondicional. ¿No? Que es para otro programa si quieres, como tal el amor Fíjate incondicional, que porque sí, es un Carmelo, porque temazo fíjate que te tengo muy una mala bonito, noticia, ¿no? que ya se nos acabó el tiempo. Muy bien, Como muy decíamos bien. fuera del aire, cuando tenemos conversaciones así, nos falta tiempo. No, ¿verdad? pero para que se queden picaditos, Pero para que así, se como que sí, digan, me faltó el eso, postre, ¿no? eso me Así como gusta. que, Pues amigos, tenemos que retirarnos. Todo lo bonito dura poco. muchas Dicen que gracias. jamás dura una flor dos primaveras. Así es. Entonces, pero miren, amigos, tenemos muchas preguntas en el tintero. Por favor, mándenos las preguntas. Así es. Y doy la noticia que para el próximo programa te vamos a tener aquí. Ya nos dijiste que sí, ya vio su agenda. Y pues ni modo, cobra caro, pero no importa. Te vamos a pagar lo que sea No es necesario. cierto, no es cierto. No, entonces miren, amigos, nos vemos y contamos con el favor de su atención. Si Dios quiere, Dios nos lo permite y ustedes quieren que estemos con ustedes, sin duda, Advocaciones de un mismo rostro es un programa para ustedes, hecho pensando en ustedes y en todas las personas, las necesidades. Vamos a tener diferentes invitados, las necesidades que tenemos todos como ser humano, vistos desde una advocación, y vamos a ir poco a poco saliendo de las advocaciones de María para llevarlo a un nivel terrenal, para llevarlo a algo más vivido, Así ¿no? es, Que así después es. de todo tenemos muchos radioescuchas que no son creyentes, tenemos muchos que practican otro tipo de No, y aparte, de mira, fe. yo creo que como tal hay que entenderlo, pues, Sí. ¿no? Y hay que aterrizarlo, pues, desde un ser tan espiritual como la Virgen, pues claramente necesitamos para poder acercarnos nosotros a esto, entenderlo de la forma más sencilla posible, ¿no? Y poder, pues, elevarnos, porque de eso se trata, ¿no? Sí. No se trata de que ella baje, se trata de que nosotros subamos, ¿verdad? Digo, Así es. es lo que yo creo, pues, ¿no? Sí. Pero Pues amigos, sin más por el momento me despido, se despide su amigo y servidor Juan Alberto Hernández y te doy las gracias, Carmelo, por estar aquí con gracias, Juan, nosotros un placer. y muchas gracias porque de veras que nos quedamos con ese sabor de boca de decir que ya llegue el viernes porque queremos saber más Así es, este así tema es. tan interesante, muchas veces un tema que no queremos tocar, que nos da Claro. miedo, que nos duele, pero tarde o temprano todos, ahora sí que todos pasamos por esa línea. Por supuesto. Entonces, qué mejor desde un punto de vista de tranquilidad empezar a tener Así es, contacto así con es, personas así es. como tú que nos vayan orientando para cuando se llegue ese momento decisivo en nuestras vidas, pues tener un conocimiento de cómo enfrentarlo. Así es. ¿Verdad? Cómo salir Claro que sí, adelante. claro que sí. Carmelo, muchas gracias por estar aquí con Un nosotros. placer. Gracias Se a ti te por agradece invitarme. y nos vemos dentro de 8 días y Muy bien. esperamos contar con el favor de su atención. Gracias. Muy bien.